Las colinas de Israel estaban cubiertas de humo. Cada cosecha, cada rebaño, cada esperanza. Todo era devorado por un enemigo invisible que venía como langostas al anochecer. ¿Qué harías si tu tierra fuera tomada una y otra vez y Dios pareciera estar en silencio? En medio de este desierto de temor y ruina, un hombre se escondía, no como un cobarde, sino como alguien que aún no sabía que estaba a punto de cambiar el curso de la historia. El viento del valle de Jezreel silbaba entre los olivos secos. Los madianitas, como un enjambre interminable, saqueaban sin piedad. Sus tiendas negras y sus camellos cubrían la tierra como una plaga. Israel había caído en idolatría y ahora cosechaba las consecuencias de su rebeldía. Durante 7 años, el pueblo fue oprimido. 7 años de silencio, de gritos al cielo sin respuesta, hasta que uno fue escuchado. En un lagar escondido, donde normalmente se prensa vino, un joven llamado Gedeón trillaba trigo en secreto, temiendo ser descubierto. El polvo del grano se pegaba a su piel y el sudor de su frente caía como gotas de impotencia. Pero ese día, la tierra tembló no por los pasos de un enemigo, sino por la llegada de un mensajero celestial. «El Señor está contigo, guerrero valiente», dijo la voz, como un trueno suave, una mezcla de poder y ternura. Gedeón levantó la vista y lo vio a un ángel bajo una encina, con ojos que conocían el futuro. Confundido, Gedeón respondió con la amargura de alguien que ha esperado demasiado. «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres?» La respuesta fue inesperada, casi absurda. «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel». ¿Salvar a Israel? Él, ¿con qué ejército? ¿Con qué poder? ¿Con qué fe? Pero la mirada del ángel no vaciló. Y en ese instante, algo se encendió en el corazón de Gedeón. No era posibilidad. Y a veces, eso basta. Gedeón aún no era un líder, aún no era un guerrero, pero ese día dejó de ser un escondido. Porque cuando Dios te llama, no te llama por lo que eres, sino por lo que Él puede hacer contigo. ¿Te has sentido alguna vez como Gedeón, pequeño, invisible, insuficiente? No ignores esa voz interior que te llama a levantarte. Puede que hoy comience tu propia batalla por la libertad. El silencio de la noche era espeso, interrumpido solo por el zumbido de los insectos y el crujir de los pasos de Gedeón. Iba con cautela, como el ladrón, pero no para destruir, sino para reconstruir la honra de su Dios. La orden había sido clara: derriba el altar de Baal y corta la imagen de acera que tu padre tiene. Era el primer paso, no contra los madianitas, sino contra los ídolos que Israel había puesto en lo más profundo de su corazón. La verdadera batalla empezaba en casa. Con 10 hombres y el miedo apretando el pecho, Gedeón actuó de noche. El altar pagano fue reducido a escombros. La imagen, hecha astillas, en su lugar, levantó un nuevo altar, uno que ardía no solo con fuego, sino con obediencia. Al amanecer, los gritos del pueblo rompieron la calma. ¿Quién hizo esto? Merece la muerte. Pero Joás, el padre de Gedeón, defendió a su hijo con una frase que marcó un antes y un después. Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo. Aquel acto, aunque temido, encendió algo en el corazón del pueblo. Un rumor comenzó a extenderse en Gedeón, ha enfrentado a los dioses falsos. Y donde antes había dudas, ahora crecía el respeto. Pero los verdaderos enemigos no eran los altares, eran los ejércitos que se acumulaban en el valle. Los madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente cruzaron el río Jordán. Miles de soldados como arena del mar, camellos como torbellinos de polvo. La tierra temblaba bajo su avance, y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. El joven, que antes se escondía, ahora tocó la trompeta. El eco de ese sonido cruzó las tribus, reuniendo a miles bajo su liderazgo. Tribus que antes estaban dormidas, ahora despertaban. La semilla del coraje había brotado, pero el corazón de Gedeón aún no estaba firme. Quería asegurarse, necesitaba una señal. Colocó un vellón de lana sobre la era y pidió: Señor, si me vas a salvar, que el vellón esté mojado y el suelo seco. Pero al día siguiente pidió lo opuesto: el vellón seco y el suelo mojado. Y Dios no se enojó. Respondió de nuevo, no porque Gedeón fuera fuerte, sino porque era humano. Y Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Gedeón aún temía, pero ahora sabía que no estaba solo. La batalla se acercaba
y lo que Dios haría a continuación desafiaría toda lógica humana. ¿Te ha costado confiar en que Dios está contigo? Incluso tus dudas pueden ser el puente hacia una fe más profunda. Déjate guiar, aun cuando el camino parezca absurdo. El sol apenas despuntaba sobre las colinas cuando el campamento de Israel comenzó a moverse. 32,000 hombres se habían reunido para seguir a Gedeón. Espadas, lanzas, escudos improvisados. Mucho pero entonces, la voz de Dios habló Chaduk. Gedeón, tienes demasiada gente. Si gano esta batalla con ellos, Israel pensará que fue por su fuerza. Demasiada. ¿Cómo podía eso ser un problema cuando el enemigo era incontable? Anuncian quien tenga miedo que regrese a casa. El viento se llevó esa frase, y junto con ella, 22,000 hombres desaparecieron. Solo 10,000 quedaron. Un silencio denso cayó sobre el resto del campamento. Lo que parecía una fuerza, ahora era una frágil esperanza. Y entonces, Dios habló de nuevo. Aún son demasiados. Gedeón apretó los dientes. ¿Qué sentido tenía esto? ¿Cómo enfrentaría un ejército sin soldados? Pearl llevó a los hombres al arroyo, como se le indicó. Algunos se arrodillaban y bebían el agua con calma. Otros se mantenían alerta, trayendo el agua a sus bocas con la mano, como animales salvajes listos para atacar. Los que bebieron llevando el agua con la mano. Esos son los elegidos. Solo 300. De 32,000, solo 300. Con esos hombres, Gedeón miró hacia el valle donde acampaban los madianitas. El panorama era aterrador. Fuego, tiendas, armas, el relincho de los camellos como tambores de guerra. Una ola de acero y sombra. Pero Dios no había terminado. Esa noche, mientras todos dormían, Gedeón sintió la inquietud en su pecho. Y el Señor le dijo, si aún tienes miedo, baja al campamento enemigo y escucha. Gedeón descendió con su criado. Se arrastraron entre sombras, pasando cerca de las fogatas enemigas, hasta que escucharon algo sorprendente. 2 soldados hablaban. Tuve un sueño. Un pan de cebada rodaba por el campamento y destruía nuestra tienda. ¿Eso? Es Gedeón. Dios le entregará a Madián en sus manos. El corazón de Gedeón ardió. Ya no de miedo, sino de... El enemigo ya estaba vencido en espíritu. Solo faltaba que el cielo lo confirmara. Gedeón regresó con los 300. Sus ojos brillaban con una confianza que solo puede venir de Dios. No necesitaban más soldados, solo necesitaban obedecer. La estrategia estaba a punto de cambiar el mundo, con trompetas, cántaros y antorchas. A veces Dios no reduce tus recursos para castigarte, sino para mostrar que su poder no depende de tu fuerza. Él no necesita muchos, solo necesita uno que crea. La noche cayó como un velo espeso sobre el valle de Madián. Solo las antorchas enemigas parpadeaban entre las tiendas como estrellas dispersas en la tierra. Era el momento. Gedeón se puso de pie frente a sus 300 hombres. No había espadas, no había escudos, solo una trompita, un cántaro vacío y una antorcha encendida para cada uno. Armas ridículas para una guerra, a menos que Dios mismo estuviera al frente. Miradme y haced lo mismo que yo, susurró Gedeón. Cuando yo toque la trompeta, tocad vosotros también, y gritad, por el Señor y por Gedeón. Los hombres se dispersaron en 3 grupos, rodeando el campamento madianita desde las colinas oscuras. El silencio era total, como el instante antes de un trueno. De pronto, en la cima, se oyó un estallido. ¡Crack! Gedeón rompió su cántaro. La antorcha brilló como una llama viva. El sonido de la trompeta desgarró la noche. Uno a uno, los cántaros se rompieron como olas chocando contra rocas. Las trompetas rugieron desde todos los puntos. Las antorchas resplandecieron y los gritos retumbaron con furia. Por el Señor y por Gedeón, el campamento enemigo se sumió en caos total. Despertaron confundidos, pensando que estaban siendo rodeados por miles. En la oscuridad y la confusión, comenzaron a atacarse entre ellos mismos. Amistades se volvieron enemistades. Espadas desenvainadas a ciegas. El terror los poseyó. La estrategia de Dios no necesitó fuerza, solo obediencia y fe. Los madianitas huyeron, primero en desorden, luego en estampida. Dejaron tiendas, armas, riquezas, todo quedó atrás. Gedeón y sus hombres los persiguieron, y otras tribus de Israel se unieron a la caza. Lo que comenzó como un acto simbólico
se convirtió en una victoria total. Los líderes enemigos fueron capturados y ejecutados. El temor de Israel fue transformado en coraje y su vergüenza en redención. Pero aún no era el fin de la historia. El verdadero peligro no siempre viene de afuera. A veces nace del orgullo que sigue a la victoria. Dios puede darte la victoria de formas que jamás imaginaste. Pero recuerda, no se trata de ti, sino de lo que Él hace a través de ti. Dale siempre la gloria a quien la merece. Las trompetas se habían silenciado. Los cántaros estaban hechos pedazos. El enemigo había huido, vencido no por espadas, sino por el poder de Dios y la obediencia de un solo hombre. Gedeón regresó a casa, no como un joven escondido en un lagar, sino como un héroe. El pueblo lo aclamaba. Había traído paz, había restaurado la esperanza. Por primera vez en años, Israel podía dormir sin miedo. Entonces, los ancianos se acercaron con una propuesta. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto. Sé nuestro rey. Eretentador, el hombre que había liderado con fe, ahora tenía el mundo a sus pies. Pero Gedeón no se dejó deslumbrar por la gloria. Yo no seré vuestro rey. Naimí, hijo, el Señor reinará sobre vosotros. Aquella respuesta fue digna de un siervo fiel. Pero incluso los mejores corazones pueden tropezar. Gedeón hizo algo extraño. Pidió a cada hombre un pendiente de oro del botín de guerra. Con ese oro, mandó a hacer un efod, una especie de manto sacerdotal adornado que colocó en su ciudad natal, Afra, y lo que comenzó como un símbolo, se convirtió en un ídolo. El pueblo comenzó a adorar el éfode, desviando su corazón del Dios que les había dado la victoria. Fue una trampa sutil, no fue un altar a Baal, ni una imagen extranjera. Fue un objeto hecho para recordar a Dios, que terminó reemplazándolo. Gedeón vivió en paz el resto de sus días. Tuvo muchos hijos y el país descansó durante 40 años. Pero su legado quedó manchado por una advertencia silenciosa. A veces, la victoria puede elevarnos tanto que olvidamos al Dios que nos levantó. Cuando murió, el pueblo no tardó en volver a los ídolos. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Gedeón. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. La historia de Gedeón es más que una victoria militar. Is on a Spade nos muestra cómo Dios puede usar lo pequeño para derribar lo grande. Como la fe puede hacer temblar ejércitos. Pero también nos recuerda que el mayor enemigo a veces está en nuestro propio corazón. Tal vez hoy sientes que no eres suficiente, que eres como Gedeón en el lagar escondido, inseguro, roto. Pero si escuchas la voz de Dios, descubrirás que dentro de ti hay un guerrero, uno que solo necesita creer. Suscríbete para más historias bíblicas que no solo entretienen, sino que transforman. Comparte este video si alguna vez Dios te llamó cuando te sentías débil. Él no necesita miles, solo necesita a ti, con un corazón dispuesto.